doctora Esther Fernández, directora de Geniality Diagnóstico Genético. Muy buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Paco. Segunda ocasión que nos visita, segunda ocasión que estamos honrados por tenerle aquí. Gracias. De todas formas, doctor Ramón Suárez, puede participar también cuando lo consideres oportuno. Aquí me quedo. Exacto, perfecto. Doctora Esther Fernández, vamos a continuar un poquito con aquella conversación cuando hablamos de DGP que tuvimos hace unas cuantas semanas y se nos quedaron muchísimas cosas en el tintero porque es un tema amplio. Para empezar, a mí me gustaría saber cuáles son los principales defectos genéticos que se suelen analizar por estadística tras un DGP. Si pudiéramos hacer un top 10. Pues mira, principalmente podemos hablar del screening o del estudio de los cromosomas del embrión. Mayoritariamente hay una preocupación en los centros de fecundación in vitro, como bien nos ha contado Ramón, de seleccionar un embrión excelente para intentar conseguir unas buenas tasas de embarazo. Entonces son esos mismos centros los que también están preocupados en que esa transferencia de esos embriones pues conlleve además el conocer que su dotación cromosómica sea la idónea, la normal. Entonces, en esa unión entre la fecundación in vitro y el diagnóstico genético podríamos decir que sería un estudio mayoritario. Luego ya nos pasamos al campo de las enfermedades genéticas. Eso ya es pues otra parte del diagnóstico genético. Ahí lo que vas a buscar o lo que vas a seleccionar son embriones que no lleven una enfermedad genética que han heredado de sus padres. Entonces, en ese caso, te puedo decir que los diagnósticos son de lo más variopinto. Tenemos muchas enfermedades monogénicas que están ahí en la palestra, que aunque son todas enfermedades raras y con frecuencias muy bajas, podemos tener una selección de muchas de ellas. Yo te diría que de más de 50. Pero en nuestro caso mayoritariamente podríamos hablar de la enfermedad de Huntington, podríamos hablar de la fibrosis quística, de la distrofia miotónica de Steiner. Así se me han venido a la cabeza esas tres como mayoritarias. Porque además yo creo que dentro de lo extenso que pueda llegar a ser este mundo de la reproducción asistida, yo me atrevería a decir que quizás la parte vuestra del desarrollo genético es la que más avanzado o más deprisa avanza en los últimos años. Sí. Yo recuerdo hace unos años cuando queríamos analizar, hacer un screening de aneuploidías, había que elegir qué cromosomas queríamos buscar. Sin embargo, ahora, confírmame si es así, de rutina se analizan todos. Eso es. Ahora ya podemos tener la dotación cromosómica completa del embrión. Ya no vamos a analizar un cromosoma en concreto, sino que vamos a tener información de los 23 pares de cromosomas. De esta manera podemos analizar tanto alteraciones cromosómicas que se puedan generar en ese embrión en ese momento, como alteraciones cromosómicas estructurales que el embrión pueda haber heredado de alguno de sus padres. Y ya no solo nos fijaremos en los cromosomas que están implicados en esas alteraciones, sino que vamos a poder ver esos 23 pares y vamos a tener una información completa. Porque además, evoluciona todo y evolucionan sobre todo las técnicas que utilizáis en los laboratorios de genética. Hace años se empezó por el FIS, una técnica que ya casi, supongo que estará casi en desuso. En desuso, totalmente. Sí. Salvo para aplicarlos a los espermatozoides, poquito más. Eso es. ¿En qué consistía así brevemente el FIS? Pues mira, el FIS es una técnica que utiliza unos fragmentos de ADN que estaban marcados con fluorescencia. Y esos fragmentos de ADN reconocen zonas muy concretas de cromosomas, una zona muy, muy pequeña de un cromosoma completo. Entonces lo que nosotros hacíamos era hibridar, que es la palabra que se utiliza, es juntar el ADN de esa sonda que está con un marcaje de color, juntarlo con tu muestra del ADN del embrión. Y de esa manera, si tú veías, a través de un microscopio de fluorescencia, veías las señales luminosas, podías contar cuántas señales tenías y de esa manera inferías que si había una señal del cromosoma 21 tenías un cromosoma 21 completo.
Pero es verdad que esas sondas localizaban una zona muy pequeña y muy concreta del cromosoma. Nos daban la presencia o la ausencia de un cromosoma, pero eran técnicas muy subjetivas. Necesitaban una preparación grande de la persona que estaba en ese momento mirando por el microscopio, y luego tenías una serie de posibles ausencias de señal que no correspondían con una ausencia del cromosoma o al contrario. Entonces, es verdad que esas técnicas era lo único que teníamos, se han utilizado, han sido válidas para seleccionar embriones que no tenían alteraciones en cromosomas concretos, como muchos se podían mirar, pues 9 cromosomas, que era lo que se hacía mayoritariamente de rutina, y quedaban por ver el resto de los 23 pares que no se miraban, y entonces en la selección había veces que era buena y otras veces pues no tan buena. De ahí que los resultados de tasas de embarazo no fueran iguales en todos los centros, dependían mucho del tipo de técnica que utilizabas, era muy casera, cada uno en su centro tenía su técnica estandarizada, pero era difícil extrapolarla a otros centros. Con la nueva tecnología que ha ocurrido, ya no solamente podemos ver los 24 cromosomas que se dicen o los 23 pares, sino que además son técnicas que están automatizadas. La persona que trabaja y la persona que ve ahí va a tomar decisiones, pero sobre algo que está ahí, que te da un software o una máquina, ¿no? Entonces hay una homogeneidad a la hora de obtener resultados en todos los centros, y además estamos viendo ya no solo unos pocos cromosomas, sino todos, y seleccionando realmente embriones viables. Esas nuevas técnicas a las que nos hace referencia, vamos a ver si somos capaces, si es capaz de explicarlo de forma que nos lo podamos entender, sobre todo la gente que nos está escuchando. Son los microarrays y los cariolite. Uh-huh. ¿En qué consiste cada uno? ¿Qué diferencias hay? Pues mira, os acabo de decir que en el FIS utilizábamos una sonda por cromosoma. En los microarrays lo que se utilizan son, para que os hagáis una idea, unas 3.000 sondas que están abarcando pues esos 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma tiene un número de sondas, pero ya solamente la comparación podéis ver que es mucha la diferencia, ¿no? Entonces tienes esa capacidad de ver la presencia o ausencia de un cromosoma completo, que es lo que sería una aneuploidía. Y además, bueno, pues hay una serie de protocolos estandarizados para poder ver esos resultados, unos software también estandarizados para que luego te van a dar una imagen concreta de lo que estás viendo, y en principio obtienes un resultado muy fiable. En cuanto al cariolite, que sería la otra técnica que te permite ver los 23 pares de cromosomas. Eso es la última novedad, ¿no? Hoy en día. Sí, en principio es una novedad su incorporación al diagnóstico genético preimplantacional, pero como técnica es una técnica que, como todas las que usamos en genética, pues nacen para unas indicaciones y al final las puedes incorporar, que es lo que hacemos nosotros, incorporarlas al diagnóstico de una sola célula. Entonces el cariolite tiene una base similar a lo que podría ser el array. Lo que pasa es que utiliza 4 sondas concretas a lo largo del embrión, pero están repetidas miles de veces. Entonces tienes una fiabilidad en cuanto a la presencia o ausencia de un cromosoma en concreto, no tanto por el número de sondas, que es lo que tiene el array, que son 3.000, sino porque esas 4 sondas de ese cromosoma se repiten muchas veces y tienen que hibridar un número de veces para confirmar ese resultado. Entonces, la base de la técnica difiere en eso, en la manera en la que tú puedes visualizar la presencia o ausencia del cromosoma, pero al final estás obteniendo el mismo resultado. Y en tu opinión, ¿qué técnica sería más? ¿Cuál prefieres tú? Pues mira, estas técnicas tienen una indicación, como casi todo lo que utilizamos. Entonces, es verdad que cuando la pareja tiene su cariotipo, o sea que cada uno de los miembros de la pareja tienen un cariotipo normal, no presentan ningún tipo de alteración estructural ni tienen ninguna patología
podría estar indicado sin ningún problema hacer un cariolite. En cuanto que la pareja ya cuenta con un cariotipo, con cualquier tipo de alteración estructural, tú necesitas ya ver más finamente lo que ocurre en esos cromosomas, y tienes que utilizar el array que te pinta de otra manera el cromosoma. Entiendo que la técnica del cariolite es más económica. ¿Puede ser? En principio es más económica. Es verdad que nosotros en Geniality lo que sí estábamos intentando era, pues que ya que hay una serie de técnicas que te permiten mejorar esas tasas de embarazo, que ya está confirmado, que ya más o menos todo el mundo comprende o ha visto que el cambio de técnica ha sido bastante importante para que haya una correlación. Lo que sí queríamos era que esas técnicas pudieran llegar a todo el mundo. ¿Qué ocurre cuando aparece una técnica nueva? Bueno, pues como es en el caso de los arrays, pues hay una casa comercial que es la que lo distribuye, son los únicos que manejan el mercado, ponen el precio, y si tú quieres acceder a esa tecnología tienes que pagarlo. No tienes. Claro, porque uno de los grandes problemas que hay a la hora de aplicar la técnica del DGP en un laboratorio de reproducción asistida es el alto coste que luego se le repercute a la paciente. O sea, sabemos que son tratamientos muy, muy caros. Claro, todo lo que sea abaratar un poquito. Se trata eso de intentar abaratar, y por un lado conseguíamos con el cariolite bajar ese precio final, ¿no?, del proceso, y por otro lado también conseguíamos algo que nos importaba mucho. Estamos hablando de que por un lado puedes visualizar los cromosomas, y por otro lado las enfermedades monogénicas. A nosotros nos importaba también mucho el poder aunar esos dos diagnósticos en una única célula, porque es verdad que en las enfermedades monogénicas mayoritariamente las pacientes podrían ser más jóvenes, pero ya casi que no es así. O sea, la edad materna es un factor muy importante para que esos embriones no tengan un exceso de alteraciones cromosómicas. Y era muy importante poder hacer un estudio genético de una enfermedad monogénica cualquiera, y poder añadir además el estudio de los cromosomas. Ofrecer ese servicio sin que fuera excesivo el coste, pues también era algo que nos preocupaba. Y con el cariolite pues hemos conseguido aunar dos estudios en un precio que puede ser asequible a la gente que lo necesita. Me parece maravilloso, doctor. Eso es un gran avance, lo de poder hacer las dos cosas en una sola célula, que a lo mejor los pacientes no son conscientes de la situación, pero es lo que comentaba Esther, que cuando tú ya tienes una enfermedad monogénica, que ya tienes que analizarla, y ya es, pues eso, y evitas la enfermedad, muchas veces los pacientes te dicen, pero eso quiere decir que el embrión está perfecto. Y dices, pues no lo sabemos, o sea, porque hay que hacer otro análisis, y que poder realizar las dos cosas en una sola célula, eso es un gran avance de la fumancia, ya que estamos de la embriología. Sí, a lo mejor el paciente no es tan consciente, pero eso sí que es un gran avance. Y metiéndonos ya ahora un poquito en lo que es el laboratorio de embriología, ¿vale?, que es también lo que mucha gente, los pacientes, también es lo que ven, no llegan a ver cuál es el trabajo en el laboratorio de genética. ¿Cuáles serían los pasos para poder hacer un diagnóstico? Esta pregunta yo creo que va para los dos. Tenemos el embrión, queremos hacer un estudio de aneuploidía, ver cómo están los cromosomas en ese embrión. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Nosotros, o sea, básicamente lo que hacemos es realizar un ciclo normal, o sea, un ciclo estimulado a la paciente, y cuando tú ya tienes el embrión en la fase en la que se puede biopsiar, entonces ya cuando... ¿Qué fase podemos biopsiar el embrión? Pues depende, o sea, hay bastantes técnicas. Existe la técnica, normalmente se suele biopsiar en día más 3, hay gente que biopsia cuando ya está en blastocisto, hay gente que incluso biopsia el corpúsculo polar en los ovocitos en algunas ocasiones. Se puede hacer en bastantes fases. La mayoría de los casos suele ser en día 3, por lo menos en nuestro centro generalmente es en día 3. Y entonces básicamente ya se biopsia el embrión, y ya Esther y su equipo son los que se encargan de continuar el proceso. Biopsiamos el embrión, que significa sacar una célula. Una célula al embrión, la fijamos, es decir, digamos que eliminamos todo excepto el núcleo, excepto la parte del DNA, y es lo que eso se fija y se envía. La doctora Fernández en su anterior visita nos comentó que había otra forma también de mandarla, digamos, esa muestra
a vuestro laboratorio. No hacía falta ya fijar el núcleo. No, los núcleos de las células, salvo que utilices el FIS, no necesitan fijarse. En monogénicas no sería necesario. Entonces, ni monogénicas ni utilizando la RAI, la genética molecular ya se ha incorporado a los estudios, y entonces lo que se hace es coger esa célula, introducirla en un tubo muy pequeño de PCR, que es donde vamos a hacer todo el proceso de amplificación y de estudio del ADN de esa célula. Con lo cual, en la parte, sobre todo que nos toca en el laboratorio, se simplifica también el trabajo, pero yo recuerdo que era un paso tremendamente complicado y difícil esa fijación de los núcleos. Mantener el grado de humedad necesario para que... y no perderlo. Con el humidificador. Y saber que estaba ahí. Sí. Comentabais también que podemos hacer biopsia del embrión en día 3 o en día 5. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué se elige un día 3 o un día 5 en base a qué y qué diferencia hay a la hora de manipularlo? Pues mira, la elección del día de la biopsia mayoritariamente depende del centro. Entiendo, perdona, en este momento. Dejar el embrión al día 5 ya supone un riesgo. Ninguno, porque es lo que más nos gusta, ver embriones en día 5 para transferir, o sea que yo no entiendo el riesgo. El riesgo es que seamos capaces de conseguir que el embrión llegue hasta ese quinto día. Bueno, pues por eso te digo que quien elige el día de la biopsia normalmente es el centro de reproducción, que es quien tiene muy claro cómo funciona, cómo van sus embriones, qué cantidad de ellos le evolucionan hasta día 5, y es un poco el que nos va a dar la pauta de qué día biopsiar. ¿Pero hay alguna indicación que aconseje hacerlo un día u otro? La indicación es del propio embrión. La indicación está en el propio embrión. Ya se han podido hacer estudios donde se ha valorado la capacidad de implantación que tiene un embrión cuando le biopsias en día 3 y cuando le biopsias en día 5. Entonces, esos estudios han demostrado que el embrión biopsiado en día 5 no pierde capacidad de implantación, y sin embargo, si se biopsia en día 3 puede perder, pues estamos hablando de un porcentaje que no llega al 20% de su capacidad de implantación. No que deje de ser evolutivo. El embrión va a ser evolutivo, el embrión no tiene ningún daño, pero sí se ha visto que puede perder parte de su capacidad de implantación. La indicación, hombre, a nosotros en genética hemos demostrado que con una célula somos capaces de estudiar todo, pero también nos gusta tener más células, ¿no? Más material. Entonces, el tener más material del embrión en un estadio en el que además parece ser que sufre, si es que sufre, entre comillas, menos, pues nos puede permitir trabajar más rápido también, tener los resultados antes, poder pues manejar con más fiabilidad todos los resultados. Y la fiabilidad en este caso es que los resultados salgan mayoritariamente como tú esperas. En día 3 siempre cuentas con un porcentaje pequeño de embriones que pueden quedar sin diagnóstico, porque es muy dependiente del ADN que has cogido de esa célula. Ajá. Cuando cogemos esa célula del embrión, yo ya he visto por internet en algunas páginas de clínicas que anuncian como una novedad el uso del láser en la biopsia. No sé qué diferencia hay entre el uso del láser o el método tradicional. Yo, ahí, Esther tiene más conocimiento que yo en ese tema. Pues mira, el láser facilita el proceso de la biopsia. Lo facilita, y además es totalmente imprescindible cuando haces una biopsia en estadio de blastocisto. Porque en el blasto lo que haces es, en vez de succionar, ¿no?, una célula, lo que haces es coger parte del trofectodermo, que es la zona que está por fuera, que no toca a lo que es la masa del embrión, y tienes que hacer como una pequeña microcirugía para poder recortarla y llevártela, ¿no? Entonces el láser te permite hacer esa manipulación que con la técnica de mecánica sería imposible. Yo podría decir que lo he hecho y lo digo porque lo he hecho, pero es muy complicado. Y se sufre bastante, sobre todo el embriólogo que se está viendo hacerla. Claro, el riesgo también, aparte de que sea complicado, porque llevará un riesgo para el embrión.
Lo que sí hemos podido... No solamente el riesgo para el propio embriólogo. Sí, a priori las manos expertas de la biopsia hacen mucho, pero es verdad que el embrión en día 5 tiene muchísima más capacidad de componerse que un embrión en día 3. Lo bueno del láser, digamos, que es que sabes lo que vas a quitar. Es decir, no vas a dónde vas a dar dónde vas a hacer el agujero, digamos, para sacar la célula tal. No tienes, de la forma mecánica, no tienes ese control, que es, yo creo a lo que se refiere Esther, sí, para hacerlo. Que con mucha práctica puedes hacerlo muy bien. Claro, con el láser, te permite no mover absolutamente nada. En el mismo plano en el que estás trabajando puedes trabajar y te facilita mucho el proceso de biopsia. Ya para ir acabando, algo también interesa a las pacientes, ¿qué fiabilidad cuando dais un diagnóstico después de un DGP, sea sobre una enfermedad monogénica, aneuploidía, etcétera, qué fiabilidad tiene? Pues mira, la fiabilidad entiendo que muy nosotros alta, ¿no? Sí, estamos manejando ahora mismo fiabilidades superiores al 95%. Y ese 5% que puede quedar restante lo podemos achacar a la técnica de genética molecular que estamos haciendo, por un lado, porque todas las técnicas no son 100% fiables, entonces hay una parte que se puede achacar a la técnica y otra parte que podemos achacar al material del que partimos. El embrión muchas veces, nosotros cogemos una célula y decimos, este embrión es sano, entero. Hemos analizado su célula. Tenemos que inferir que el resultado que hemos obtenido es de todo el embrión. Y todos sabemos que hay un mosaicismo y que hay una serie de características del embrión en esos estadios que te pueden dar un error de diagnóstico, pero el porcentaje es muy, 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 muy pequeño. Y lo que es verdad es que cuando hay un resultado no concluyente en un diagnóstico de cualquier patología severa, si el resultado no es concluyente, no hay manera de transferir ese embrión. No se transfiere, ante la duda no se transfiere. Muchísimas gracias, Esther Fernández, por estar con nosotros un día más.